Hola, hola, saludos y bienvenidas y bienvenidos nuevamente al canal de Amis Tejiendo Momentos. Yo soy Esmeralda y el día de hoy les traigo el tutorial para tejer esta hermosa Barbie. Esta Barbie se realiza con el cuerpo base que tenemos en el canal, es el tutorial justo anterior a este. Miren qué bonita que es, miren todos los detalles que tiene. Así se ve por la parte de atrás, va con la espalda descubierta como ven. También vemos el short. Es muy bonito como queda. Mide aproximadamente 22 centímetros de alto. Y bueno, para tejerla les voy a dejar por aquí la lista de materiales que vamos a necesitar. No olviden suscribirse al canal, dejar sus likes, sus comentarios. Me ayudan mucho cuando lo hacen. También les voy a dejar por aquí la lista de puntos que ya debemos saber para poder tejer a esta hermosa Barbie. Eso quiere decir que ya debemos tener un conocimiento previo en la elaboración de amigurumis y un nivel intermedio de ejecución. No olviden que este video cuenta con subtítulos en inglés y en español, así que les recomiendo activarlos. Y bueno, para tejer a Barbie, empezamos entonces haciendo su cuerpo base. Aquí tenemos ya este cuerpo base. Les voy a dejar por aquí el link para que lo puedan encontrar más fácil. Y una vez lo tengan, lo que hice fue un borde de puntos bajos enganchando el hilo rosa en las hebras sueltas que dejamos aquí en ambas piernas. Enganché el hilo rosa e hice puntos bajos alrededor. Eso será lo primero que hacemos. No es obligatorio, es opcional porque el short no se va a ver demasiado, pero así se ve más bonito, así que les recomiendo hacerlo. Y ahora vamos a continuar con la ropa de Barbie y para eso vamos a empezar con la falda del vestido. Para la falda usaremos hilo blanco y rosa y empezamos en el color rosa haciendo 28 cadenas. Y comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo, vamos a hacer 3 puntos bajos. Con el tercero vamos a cambiar al color blanco, es decir que cerramos el tercer punto con blanco, así. De esta forma y ahora vamos a hacer 3 puntos bajos en blanco. El hilo rosa lo dejaremos suelto en la parte de atrás, no es necesario que lo llevemos junto al tejido. Con el tercer punto cambiamos otra vez al color rosa. Dejamos el hilo blanco ahí y hacemos 3 puntos bajos. Con el tercero cambiamos al blanco, hacemos 3 puntos bajos, cambiamos al rosa y así continuamos cambiando de 3 en 3 hasta que completemos la hilera. Así queda, miren cómo se ve por detrás. Ahora vamos a levantar una cadena, giramos el tejido y vamos a hacer 3 puntos bajos en rosa. Con el tercero cambiamos al blanco y pasamos el hilo rosa para atrás
para la que va a ser la parte de atrás del vestido, que es esta, para que así todas las hebras nos queden de un solo lado. Hacemos 3 puntos bajos blancos, cambiamos al rosa, pasamos el hilo blanco para atrás del tejido y ahora hacemos 3 puntos bajos. Cambiamos nuevamente a blanco, llevamos el otro hilo para atrás y así continuamos hasta completar toda la hilera. Así se ve por la parte de adelante. Vamos a ir intercalando los colores de posición cada 2 vueltas. Entonces aquí ya completamos la segunda. Eso quiere decir que la siguiente debe empezar con blanco, el color contrario. Entonces con el último punto de esta vuelta vamos a cambiar al color blanco. Levantamos una cadena, giramos el tejido y vamos a hacer 3 puntos bajos. Con el último punto cambiamos al color rosa y hacemos 3 puntos bajos. Cambiamos al blanco con el tercero y hacemos 3 puntos bajos y seguimos cambiando así cada 3 puntos hasta completar la hilera. Así, la cuarta hilera mantendrá los colores en el mismo orden, entonces levantamos cadena, giramos el tejido y hacemos 3 puntos bajos. Cambiamos a rosa, pasamos el hilo blanco para atrás del vestido de esta forma, hacemos 3 puntos bajos, cambiamos a blanco, pasamos el rosa para atrás, 3 puntos bajos y así continuamos hasta completar la vuelta. Como les dije, cambiamos del orden de colores cada 2 vueltas. Entonces, eso quiere decir que en esta última vuelta vamos a cerrar el último punto con el color rosa. Levantamos una cadena, giramos el tejido y vamos a hacer lo mismo con la vuelta 5 y la vuelta 6. Aquí ya terminé la vuelta 6. Así van quedando los cuadrados marcados. Eso quiere decir que con el último punto debemos cambiar al color blanco. De esta forma, levantamos una cadena, giramos el tejido y vamos a hacer una última vuelta de esta forma, cambiando los colores cada 3 puntos. Así, levantamos una cadena, giramos el tejido
y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer los mismos cambios de colores, pero vamos a dar la forma ondulada de la falda. Entonces empezamos con un punto bajo, en el siguiente punto hacemos un medio punto alto, una cadena y otro medio punto alto en el mismo punto. En el siguiente hacemos un punto bajo y con ese cambiamos al color rosa. Mandamos el hilo blanco para atrás y hacemos lo mismo, un punto bajo, un medio punto alto, una cadena, otro medio punto alto en el mismo punto y un punto bajo. Cambiamos a blanco. Pasamos el hilo para atrás y repetimos hasta completar toda la hilera. Así queda. Vamos a hacer un par de puntos bajos extra para poder esconder el fin del hilo rosa, así, y ya en este tercer punto podemos rematar y cortar. Ya podemos cortar aquí el hilo. Ahora para la parte de arriba del vestido, lo que vamos a hacer es que vamos a ubicar estos 3 cuadros centrales sobre los cuales vamos a tejer lo que sería el top del vestido y vamos a enganchar el hilo rosa nuevamente. Tomamos el hilo rosa y lo vamos a enganchar en la mitad del cuadro anterior a los cuadrados que ubicamos. Entonces, en la mitad, es decir, 2 puntos antes de donde empiezan esos 3 cuadrados centrales que identificamos. Entonces, en la mitad del anterior enganchamos el hilo rosa . Hacemos un punto bajo a continuación. Ahora hacemos los 3 puntos bajos de este primer cuadrado en rosa. Cambiamos al color blanco con ese último punto. Ahora hacemos los 3 puntos bajos del siguiente cuadrado en blanco. Cambiamos al rosa. Hacemos 3 puntos bajos en rosa en el siguiente cuadrado. Y hacemos 2 puntos extra para emparejar con el otro lado. Así, levantamos una cadena, giramos el tejido, vamos a saltar el primer punto. Eso quiere decir que vamos a hacer 4 puntos bajos en rosa
para continuar con el mismo color. Con el cuarto cambiamos al color blanco. Pasamos el hilo rosa atrás. Hacemos 3 puntos bajos blancos. Cambiamos al rosa. Pasamos el blanco para atrás y hacemos 4 puntos bajos en rosa. El punto en el que enganchamos queda allí suelto. Ahora, con el último punto de esta vuelta, vamos a cambiar al color blanco porque ya completamos las 2 vueltas previas con los otros colores. Levantamos una cadena, giramos el tejido y vamos a saltar el primer punto y hacemos 3 puntos bajos en blanco. Cambiamos al rosa. Hacemos 3 puntos bajos. Cambiamos al blanco. Hacemos 2 puntos bajos y una disminución. Así nos quedan también 3 puntos bajos acá. Así nos quedan en total 9 puntos bajos. Levantamos una cadena, giramos el tejido y vamos a hacer 3 puntos bajos en blanco. Cambiamos al rosa, pasamos el blanco para atrás, hacemos 3 puntos bajos, cambiamos a blanco, pasamos el rosa para atrás, hacemos 3 puntos bajos en blanco. Con el último punto vamos a cambiar al color rosa. Levantamos una cadena, giramos el tejido y ahora sí, llevando la hebra blanca por la parte de atrás del tejido, vamos a hacer toda la vuelta en rosa, es decir, 9 puntos bajos. Así, el hilo blanco ya lo podemos cortar en ese punto. Así es como debe verse. Y ahora vamos a hacer 12 cadenas. Vamos a levantar los brazos de la muñeca de esta forma. Así aproximadamente va a ir ubicado el tejido. Con la cadena, fijándonos en que no se tuerza, que no se doble, vamos a darle la vuelta a la espalda de esta forma. Y vamos a asegurarla con un punto deslizado al otro lado, en este punto de acá. Así, giramos y en las 12 cadenas que tenemos disponibles, cuidando que no se vayan a torcer, vamos a empezar haciendo 4 puntos bajos.
Ahora vamos a hacer un medio punto alto. Hacemos ahora 2 puntos altos. Luego hacemos un medio punto alto. Y terminamos haciendo 4 puntos bajos. Algo así debe verse esta parte de atrás. Así se ve la espalda del vestido. En ese punto vamos a hacer un punto deslizado y una cadena. Vamos a cortar ahora una hebra larga. Sacamos la hebra de esta forma. Así. Y con esta hebra vamos a tomar la aguja lanera y con ella vamos a pasar a través del borde de esta forma para llegar a la parte de abajo del top, es decir, acá. Y vamos a atravesar la cintura de lado a lado por este punto hasta el otro punto, justo sobre el short, así. Atravesamos y enganchamos y traspasamos el mismo punto al otro lado, así. Así es como es. Y alamos bastante para marcar lo que es la cintura de la muñeca. Ubicamos bien el vestido, algo así. Así marcamos un poco la cintura. Y ahora vamos a pasar la hebra a lo largo de este borde con la ayuda de la aguja lanera. Llegamos a este borde y vamos a unir entonces con el otro borde, con esta otra punta. Así. La parte de atrás del vestido queda abierta, solamente tendrá esta unión en este punto. Entonces vamos a darle un par de pasadas y a rematar esta parte de acá. Aseguramos bien. Así. Así es como se ve. La falda queda a ras con el short. Le damos bien la forma con los dedos. Así. Así es como se ve en la parte de atrás. Y ahora ya podemos volver a bajar los brazos de la Barbie. De esta forma. Y además para los tirantes del vestido lo que hice fue enganchar el hilo rosa, una hebra de hilo rosa acá. Y con la aguja lanera darle un par de pasadas a cada hombro, enganchando de uno y de otro lado del vestido. Y además pasé otra hebra de hilo por la cintura para remarcarla todavía más.
Y así es como queda esta primera parte del vestido. Y solo nos hace falta para terminarlo un par de moños que lleva atrás y adelante. Para eso vamos a hacer 27 cadenas y vamos a contar 10 cadenas. En la 10ª cadena vamos a hacer un punto deslizado, así. Ahora contamos otras 10 cadenas así, y aquí también hacemos un punto deslizado. Así. Aquí nos quedan 7 cadenas libres que serán la parte de abajo del lacito. Así que vamos a hacer 7 cadenas para hacer la otra mitad. Y allí ya podemos cortar. Cortamos los hilos. Podemos quemar un poco las puntas y hacemos otro moño exactamente igual al primero. Y los vamos a pegar con silicona al vestido. El primero va a ir aquí adelante hacia un lado. Y el segundo va a ir en la parte de atrás, justo en la unión aquí. Y así se ven ya ambos moños pegados. Así se ve el vestido. Realmente es muy lindo y muy delicado. Así se ve ya listo. Y ahora vamos a continuar con su cabello. Para el cabello, en un amarillo pálido, vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. Ahora vamos a hacer un punto bajo y un aumento 6 veces para tener 18 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 24 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 30 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 4 puntos bajos y un aumento 6 veces. En la siguiente vuelta vamos a hacer 5 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 42 puntos bajos. Vamos a empezar a trabajar en mechones y para eso vamos a empezar haciendo 30 cadenas.
Y comenzando a partir de la tercera cadena desde el ganchillo vamos a hacer 28 medios puntos altos. Así queda. Vamos a ir estirándolos a medida que los vamos tejiendo. Saltamos un punto en la base, en el siguiente hacemos un punto deslizado y repetimos el procedimiento que hicimos con este primer mechón 10 veces más, es decir, hasta que completemos 11 mechones. Aquí ya tengo los 11 mechones largos listos y ahora vamos a hacer 16 cadenas. Y comenzando a partir de la tercera cadena desde el ganchillo vamos a hacer 14 medios puntos altos. Saltamos un punto en la base, en el siguiente hacemos un punto deslizado y repetimos el mismo procedimiento que hicimos con este mechón hasta hacer 8 mechones más, un total de 9, y completemos lo que nos hace falta de la vuelta. Así queda el cabello. Lo vamos a poner en la cabeza por el revés, es decir, de esta forma, que las puntas queden hacia adentro, así. Las puntas largas serán las que queden hacia atrás y las más cortas hacia adelante. Voy a pegar el cabello a la cabeza con silicona, pero si ustedes van a coserlo, dejan una hebra larga. Voy a ubicarlo y ya les muestro. Entonces así es como va a ir ubicado el cabello. El primer mechón largo que tejimos va a ir justo adelante de la oreja. Este es el primer mechón largo. Los siguientes 9 mechones van a ir distribuidos en la parte de atrás de la cabeza antes de la siguiente oreja. Y el último mechón largo va a ir adelante de la oreja. Ahora el primer mechón corto va a ir pegado también adelante, aquí, justo detrás de los ojos. Y el último mechón corto también va a ir sobre el otro mechón pegado de esta forma. Ahora nos quedan disponibles 8 mechones. Entonces lo que vamos a hacer es distribuir 5 para un lado y 3 para el otro. Y los vamos a ir ubicando lo mejor que nos parezca. Entonces yo los voy a ir ubicando así. Voy a ir pegando también estos mechones con silicona en su ubicación, algo aproximadamente de este modo. Voy a pegar el cabello y ya les muestro entonces cómo va a quedar una vez pegado. Así es como quedó el cabello ya pegado. Tendré allí los alfileres un momento mientras se termina de secar el cabello. Así. Y yo voy a poner el cabello de la muñeca hacia un lado para que el diseño de la espalda no se pierda y se pueda ver, y además para que quede más parecida a la imagen que tenemos del póster de la película. Entonces voy a ir llevando todos estos mechones poco a poco hacia uno de los dos lados
de esta forma. Nos tomamos nuestro tiempo para ubicar bien los mechones, que queden bien ordenados. Entonces yo los voy a ir organizando también, dándoles la vuelta de esta forma para que queden algo enrollados, así. Y además, para que los mechones se queden en ese punto, lo que hice fue amarrarlos con un hilo, apretándolo, y así los mechones se pueden quedar quietos en esa posición. Y así es como ya tenemos el cabello listo, ya tenemos listo el peinado de Barbie. Y así logramos que no se pierda los detalles de la espalda del vestido. Y ahora vamos a hacer el sombrero. Para el sombrero empezamos en rosa haciendo un anillo mágico de 7 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 7 aumentos para tener 14 puntos bajos. Ahora vamos a hacer un punto bajo y un aumento 7 veces para tener 21 puntos bajos. Y a partir de la siguiente vuelta vamos a empezar a intercalar con el color blanco cada 2 puntos. Entonces lo que vamos a hacer es 21 aumentos en esta vuelta para tener 42 puntos bajos. Comenzamos haciendo el primer aumento y sin cerrar ese segundo punto del aumento vamos a cambiar al color blanco. Y ahora hacemos el siguiente aumento con blanco y el hilo del otro color lo vamos a llevar por detrás. Hacemos un aumento, cambiamos al color rosa. Ahora hacemos otro aumento con rosa llevando el blanco por detrás. Y así vamos a ir cambiando con cada aumento que hagamos hasta que completemos los 42 puntos bajos. Así queda. Y ahora vamos a hacer otra vuelta exactamente igual. Es decir, intercalando los colores cada 2 puntos para tener los mismos 42 puntos bajos. Así vamos. Y ahora en la siguiente vuelta también haremos 42 puntos bajos, pero cambiaremos el orden de los colores. Entonces, para eso, con el último punto de la vuelta, vamos a cambiar al color blanco. Y así empezamos haciendo 2 puntos en blanco, cambiando al rosa, 2 puntos en rosa, y así sucesivamente hasta completar toda la vuelta. Así.
Y ahora vamos a hacer otra vuelta exactamente igual con los colores en el mismo orden, es decir que comenzamos con 2 puntos bajos en blanco e intercalando cada 2 puntos. Así vamos. Esta es la parte de arriba del sombrero. Si ustedes quieren que la copa les quede un poco más alta, hagan entonces una vuelta extra. Yo aquí ya voy a empezar a darle ancho al sombrero. Y para eso vamos a hacer un punto bajo y un aumento 21 veces para tener 63 puntos bajos. Entonces aquí terminamos de cerrar con el color rosa y en la siguiente vuelta vamos a tejer en flow, es decir en las hebras delanteras solamente, pero llevando todavía el hilo del otro color por la parte de atrás, y vamos a empezar haciendo un punto bajo y un aumento en rosa. Cambiamos aquí al color blanco. Ahora hacemos un punto bajo y un aumento en blanco. Cambiamos a rosa. Continuamos con un punto bajo y un aumento en rosa. Cambiamos a blanco y así seguimos hasta completar toda la vuelta. Al final nos quedan entonces 63 puntos bajos. Así vamos. Y ahora vamos a hacer otra vuelta exactamente igual con los colores en el mismo orden para tener los mismos 63 puntos al final. Aquí comenzamos entonces con el color rosa y llevando el hilo por detrás y tomando el punto completo esta vez. Así vamos. Vamos a estirar el sombrero poco a poco a medida que vamos tejiendo. Y ahora vamos a aumentar nuevamente. Y como ya completamos 2 vueltas, vamos a cambiar el orden de los colores. Eso significa que con el último punto de la vuelta vamos a cambiar al color blanco. Y vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento 21 veces para tener 84 puntos bajos al final. Comenzamos aquí haciendo 2 puntos bajos y un aumento en blanco. Con el último punto cambiamos al color rosa. Ahora hacemos 2 puntos bajos y un aumento en rosa. Con el último cambiamos a blanco y así sucesivamente hasta completar la vuelta.
Así, y ahora vamos a hacer otra vuelta exactamente igual, es decir que empezamos haciendo 4 puntos bajos en blanco y vamos intercalando los colores hasta completar los mismos 83 puntos bajos. Así, y ahora cambiamos nuevamente el orden de los colores, así que aquí debemos cambiar el color cerrando el último punto con el color rosa. Y vamos a hacer ahora 2 vueltas siguiendo esta misma lógica. Así queda. Si ustedes quieren hacerlo más ancho, pueden hacer más vueltas siguiendo la misma lógica. Mídanlo en su Barbie y tomen la decisión al respecto. A mí me gusta ya como se ve así, entonces lo dejaré hasta este punto. Y ahora, para que el sombrero no se aplane demasiado, para marcar un poco la copa, en las hebras que dejamos sueltas aquí en la parte de adentro, en las 42 hebras disponibles que dejamos acá, vamos a enganchar nuevamente el hilo rosa y vamos a hacer toda la vuelta en puntos deslizados. Y bueno, así queda el sombrero, así se marca un poco más esta división. Estiramos el sombrero de esta forma y lo vamos a poner en la cabeza de Barbie. Si lo van a pegar o a coser, pueden rellenar un poco la copa para que no se hunda, aproximadamente en esta posición, y le damos la forma para que se vea bonito. Entonces allí vamos a ubicar el sombrero. Ahora para los zapatos vamos a empezar en beige haciendo 7 cadenas. Y comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo, vamos a hacer un aumento, 4 puntos bajos y un aumento. Y vamos a hacer lo mismo por el otro lado de la cadena. Un aumento, 4 puntos bajos y un aumento. De esta forma nos tienen que haber quedado un total de 16 puntos bajos alrededor, y ahora vamos a hacer una vuelta de los mismos 16 puntos bajos. Y tejiendo en flow, es decir, en las hebras delanteras solamente, vamos a hacer 16 puntos bajos. Estiramos esto que sería la suela de esta forma para que nos quede bien. Y ya podemos rematar y cortar en ese punto.
Y ahora, como los zapatos van en un rosa más fuerte que el del vestido, vamos a tomar entonces este color rosa más oscuro y lo vamos a enganchar en las 8 hebras delanteras de la sandalia que nos quedan aquí sueltas. Entonces esta es la mitad delantera, contamos 4 hacia atrás, entonces aquí tenemos 4 por acá y 4 por acá, que son 8 hebras. Entonces enganchamos en la primera de esta forma, levantamos 2 cadenas y comenzando a partir de ese mismo punto vamos a hacer 8 medios puntos altos. Así, levantamos una cadena, giramos el tejido y hacemos 2 puntos bajos, 2 disminuciones y 2 puntos bajos para tener 6 puntos bajos. Vamos a ponerlo en el pie de la Barbie. Algo así debe verse. Y ahora simplemente vamos a cortar una hebra larga de este hilo rosa. Sacamos el hilo así. Y vamos a hacer otra sandalia exactamente igual a esta. Aquí ya tengo las 2 sandalias listas. Y ahora lo que vamos a hacer para ponerla en los pies es tomar esta aguja lanera, tomamos la muñeca, ponemos el zapato y le vamos a dar la vuelta por la parte de atrás. De esta forma vamos a enganchar el hilo en esta otra esquina, así. Alamos de manera que quede bien asegurado y le damos otra vuelta, nos devolvemos con el hilo de esta forma para darle otra pasada y enganchamos nuevamente en el primer punto, en esta otra esquina, aquí, y allí ya podemos rematar este hilo rosa. Vamos a cortar y a esconder el hilo. Y ahora, para que esta parte de atrás no se levante o no se suelte, vamos a fijarla con un punto de silicona. Y hacemos lo mismo con el otro zapato. Así es como se ven los zapatos. Y ahora vamos a hacer el último detalle, que es su collar, con el mismo color de los zapatos, es decir, con un rosa más fuerte. Empezamos haciendo 2 cadenas. En la primera cadena vamos a hacer un medio punto alto. Y un punto deslizado en esa misma cadena. Ahora hacemos nuevamente 2 cadenas. En la primera hacemos un medio punto alto y un punto deslizado. Y repetimos una tercera vez, hacemos 2 cadenas. Un medio punto alto en la primera cadena, un punto deslizado
Así, en ese punto ya podemos rematar. Vamos a cortar una hebra larga, así, y lo vamos a poner en el cuello de nuestra Barbie. Entonces, aquí, y con ayuda de la aguja lanera le vamos a dar la vuelta por la parte de atrás a este hilo para engancharlo en la otra esquina de esta forma. Así. Allí ya podemos rematar, y para que no se levante el collar podemos también poner un punto de silicona, y así es como se ve el collar. Y ahora solo nos resta poner un poco de rubor en sus mejillas. Así, le puse rubor en sus mejillas y un poco sobre la nariz, y así quedaría esta bellísima Barbie. Díganme ustedes si no es absolutamente hermosa con todos sus detalles. Se ve muy bonita. Así que espero que la hayan tejido y les haya gustado tanto como me gustó a mí. Y no olviden que si la tejen y suben sus fotografías a las redes sociales, etiquetarme como @amistejiendo o amistejiendomomentos en Facebook o en Instagram. Y bueno, nos estaremos viendo en el siguiente tutorial. Hasta la próxima.